Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando con la actividad. Hoy damos comienzo a nuestra última actividad científica del año 2020, así que vamos a tener el placer de contar entre nosotros hoy a la doctora Beatriz Liade, conocida por todos nosotros, y al doctor Martín Toro, médico, conocido por la mayoría de nosotros, un amigo de la casa a esta altura, médico, él es médico gastroenterólogo y endoscopista de la clínica IGEA, y fundador de GADECU, el grupo argentino de enfermedades inflamatorias, colitis ulcerosa y Crohn. En el día de hoy la idea es hacer una actividad dinámica en la cual, como bien dice el título de la conferencia, rescate entre colegas de enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a aprovechar a estos dos colegas que tienen tanta experiencia en el tema para que nos ayuden a sacarnos todas aquellas dudas de todos los días. La actividad va a estar coordinada por Jimena Rodríguez y Adriana Rayo, ya conocida por todos, quienes coordinarán la actividad del día de hoy. No voy a sacarles más tiempo. Gracias a todos por la presencia hoy. Gracias, Martín, por tu presencia. Y si querés, arrancamos, Jime o Adriana. Bueno, buenas tardes y bienvenidos, como dijo bien Susana, a esta última actividad del año 2020. Y como dijo Susana, elegimos la actividad de estilo Ateneo y también elegimos que los socios se pudieran conectar por Zoom para poderla hacer más dinámica e interactiva. Así que, sin más, vamos a presentar y a empezar con el primer caso. Jimé, tú. Bueno, buenas tardes a todos. Van a ver que cambiamos un poco porque estamos alejadas tratando de mantener la distancia necesaria. Muy contenta de estar acá y de poder escuchar tanto a Beatriz como a Martín, que como referentes de todo esto nos ayudan permanentemente. Y lo primero que vamos a hacer es presentar un caso clínico de una gastroenteróloga socia y conocida también por todos, que es la doctora Luciana Nicolò, de Colonia. Así que bueno, vamos a darle paso a ella para que nos cuente un poquito la historia vivida, además con algunas cosas que se viven también en el interior del país. Luciana, por favor, cuando quieras. Hola. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a las coordinadoras por haber seleccionado este caso. Y también quiero agradecer a la doctora Cristiani, que es patóloga, y a la doctora Tesman, imagenóloga, que me aportaron las imágenes que vamos a compartir. Carlos, cuando tú quieras poner la presentación. Bueno. Siguiente. Se trata de un hombre de 63 años que no presenta antecedentes familiares a destacar y como antecedentes personales es un fumador y alcoholista no a dosis hidrogénica que se encuentra en abstinencia desde que comienza con su sintomatología. No consume antiinflamatorios no esteroideos y él consulta a su médica de referencia por una historia de 2 meses de evolución de un dolor abdominal tipo cólico difuso que se acompañaba de un adelgazamiento de 10 kilos y en ese momento no presentaba ningún cambio en su tránsito intestinal, el que era habitual, no tenía productos patológicos en las heces y tampoco había hecho fiebre. Del examen físico, lo que destacaba era una tumoración en fosa ilíaca derecha. Siguiente. Del laboratorio, del hemograma se destaca que no presentaba leucocitosis, tenía en el límite inferior para su sexo la hemoglobina en 12,7 y presentaba unas alteraciones en lo que son los reactantes de fase aguda con una ferritina de 1043, una BES de 33 y una PCR de 32. También a destacar tenía albúmina de 3,5. Entonces un médico decide pedirle estudio doble por la sintomatología que presentaba y solicita endoscopia alta y baja. En la endoscopia alta solo destacar una esofagitis leve, grado A de la clasificación de Los Ángeles,
y la colonoscopía, que fue con ileoscopía, no destacaba ninguna lesión al examen anoperineal. El colon tenía persistencia de alguna materia líquida que se aspiró parcialmente, sin evidenciar lesiones. Y sí, a nivel de ilion se encuentran con 3 úlceras grandes cubiertas con fibrina que asentaban en una mucosa que le impresiona al endoscopista como en empedrado. Es por esto que toma múltiples biopsias para ser enviadas tanto al laboratorio de anatomía patológica como a la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. En la siguiente diapo vamos a ver las imágenes. Bien, Luciana, si te parece, con estas imágenes de fondo, nos gustaría, bueno, tener la opinión del doctor Martín Toro. Bueno, ¿qué impresión le da a este paciente? La presentación clínica, estas lesiones que se encuentran en ilion, bueno, un poquito para plantear los diagnósticos. Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No tuve la oportunidad de agradecerles la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay, mi segunda casa. La verdad que hace mucho que tenemos participación, y animarlos a quienes están para preguntar, porque nuestra participación siempre fue muy horizontal. Teníamos referencias previas en Argentina de grandes líderes, pero esos líderes a veces nos daban miedo preguntarnos o miedo sacarnos dudas, y la verdad es que esto es como que tanto con Jimena, con Beatriz, como con Susana, hemos ido aprendiendo a la par. Por lo tanto, está buenísimo, les agradezco mucho esta participación. Luciana, buenísimo la presentación. El primer mensaje es no asustarnos cuando aparecen este tipo de lesiones, porque inmediatamente empezamos a hablar de si es una enfermedad de Crohn, si es colitis ulcerosa. En enfermedades inflamatorias intestinales muchas veces, recuerden que el factor temporal es una cosa muy importante. A veces la primera instancia nos puede parecer algo, pero tenemos que seguir buscando piezas y preguntar a quien corresponda. Entonces, en algunos datos que son más digamos, de mi rol como docente, es cuando decimos una pérdida de 10 kilos de peso, es pérdida de 10 kilos de peso de ¿cuánto era el habitual? Claro, no es lo mismo el porcentaje. paciente que pesaba 120 y baja 110 que el que pesaba 60 y baja 10 kilos de peso. Eso igual nos da la pauta del riesgo nutricional. Y ya solamente ese riesgo nutricional es el que nos pone independientemente de los scores, de los que podemos hablar más tarde para saber si estamos ante un paciente grave o no, saber si es un paciente en el que vamos a tener más tendencia a hacer tratamientos más rápido o si nos da tiempo para pensarlo más y buscar otras opiniones. Entonces esas úlceras profundas, yo no sé si eran aisladas o si pudieron seguir para arriba, y si vieron más lesiones arriba, o sea, terminan las úlceras y siguen viendo mucosa normal, o no siguen avanzando y podrían haber más úlceras para arriba. Esa es una de las preguntas para hacer. Y en segundo lugar, es que obviamente en la zona que está enfermo, si bien esto es un atenido de enfermedad de Crohn, pero tenemos que buscar otras patologías como linfoma, tuberculosis. Hay otras relacionadas con enfermedad celíaca, que son las de sinusitis ulcerativa, y muchas otras que acá también, para no asustarlos con nombres raros, siempre es acompañado en el equipo multidisciplinario, con el infectólogo, con el cirujano, con el clínico. No sé si con eso para arrancar, si quieres que sigamos y vemos otra parte, o Beatriz, la opinión de Beatriz. Bárbaro. Beatriz, si querés Hola, complementar con algo más. Muy de acuerdo con lo Hola, que dijiste, pero hay otra cosa que me llamaba la atención, porque con Luciana lo comentábamos. Primero, que tiene 63 años, que no tiene ninguna historia previa, que debuta con un cuadro de dolor y tumefacción, que los hallazgos que uno en la endoscopía encuentra no explican, no es un paciente que tenía diarrea previa, que venía con una historia. Uno cuando ve una enfermedad de Crohn, vamos a plantearnos que la tuviera, con este cuadro uno ya tendría que estar planteando que es una enfermedad que tiene una complicación. Y en ese sentido, el examen que hasta ahora tenemos no nos muestra por qué tiene el dolor. Entonces, o tiene lesiones más arriba que no vimos, o tiene algo más que todavía no vimos.
Entonces creo que una imagen en este momento para ver el resto del abdomen, ¿no? y ver un poco qué más hay, como decía él, buscar otras cosas, era como bueno, importante. Completamente Bien. de acuerdo. Si les parece, entonces seguimos un poquito con la evaluación, dado que en este paciente había la posibilidad de seguir adelante con la evaluación, como decíamos, así que Luciana, cuando tú quieras, seguimos. Bien. Bueno, esas fueron, sí, las preguntas de los planteos, ¿no? Como decía Martín, que tenían en la cabeza en realidad los doctores que lo ven en ese momento, porque la historia, o sea, yo hasta ahí no lo conocía al paciente. Siguiente. Buscando entonces poder ver qué diagnóstico era, siguieron que la macroscopía no se evidenció, lo de la lucha antituberculosa, si bien eso es de sensibilidad baja, el cultivo, lo reclamé una y otra vez y les aseguro que sigue pendiente. Me dijeron que promedialmente demoraba 45 días, pero con esto del COVID todavía seguía pendiente. Pero le hicieron lo de biología molecular donde no se detectó micoplasma tuberculosis. Siguiente. Yo no sé si la doctora Cristiani se pudo conectar, que fue la que me aportó las imágenes, porque sería interesante, yo tengo el informe, si ella puede, ¿cómo se dice? Si nos quiere mostrar algo ahí, no sé si la ves, Carlos. Estoy acá. Perfecto, gracias, Andrea. No, de nada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les sea útil la información, les muestre un poquito lo que nos llegó a nosotros. A nosotros nos llegaron múltiples biopsias en las que se destacaba definitivamente, sí, un engrosamiento del corion a expensas de una población linfoplasmocítica que separa, vemos acá claramente que separa las glándulas entre sí, con escasa permeación de esas células a las glándulas, pero sí hay algo de permeación, sin formación de abscesos crípticos por lo menos. Otra cosa a destacar es que veíamos en algunos de los fragmentos de biopsia, que eran múltiples, no, creo que eran 10, ¿no? Un engrosamiento de la muscularis mucosae y áreas de fibrosis, que hablan de un proceso más bien crónico, ¿no? Después, un poco en un detalle, vemos la permeación de las glándulas por linfocitos, que son, no sé si ustedes ven mi cursor. No. Ah, no. Claro, porque está compartiendo Luciana. Carlos, sí, en realidad. Ah, bueno, no puedo mostrarles, no sé si me van siguiendo, tengo que ser más descriptiva todavía. Bueno, entonces, volvamos para atrás. Un poco, empecemos por la microfotografía 1, la que dice HIE%, la primera. Ahí es que vemos, digamos, el corion con las glándulas bastante separadas entre sí, que eso implica que hay una sustitución, ¿no? O por lo menos un aumento de las células de tipo de linfocitos y plasmocitos, sobre todo dentro del corion. En la segunda, que también dice HIE%, que está arriba y a la derecha, vemos una estructura rosada, que está bien en diagonal, pero bien en la mitad del fragmento. Eso sería la muscularis mucosae, que se ve claramente que está engrosada. Y hacia los costados de la muscularis, y además atravesándola, se ve un tejido rosado más pálido. Ese tejido rosado más pálido es fibrosis. Eso nos habla de cierta cronicidad del proceso. Después, en la microfotografía que está abajo, vemos con más detalle, que dice HIE/400, con más detalle vemos que se trata de un infiltrado que en realidad es mixto. Vemos linfocitos, vemos muchos plasmocitos y también vemos algunos polimorfonucleares. También dentro de las glándulas que tienen poca mucosecreción, que la mucosecreción dentro de las células epiteliales es lo que vemos como espacios más blancos.
vemos unos linfocitos, que son esas células de núcleo bien azul, pequeño, que dejan un halito claro, blanquito, alrededor, que vemos que están metiéndose entre las células epiteliales. O sea que a priori, morfológicamente, en realidad, cuando yo lo recibí como segunda evaluación, a priori no era el escenario más frecuente de linfoma, porque en general los linfomas tienen una población más monótona, con menos, obviamente en general no tienen polimorfonucleares, y si bien pueden tener permeación, cuando tienen permeación tienen un comportamiento un poco más destructivo, ¿no? Bueno, ahora les muestro igual de todas formas, para certeza, le hicimos inmunohistoquímica. Siguiente. Ah, no está la inmunohistoquímica. Sí, siguiente, porque ahí estaba, Siguiente. por si yo tenía que leerlo. Bueno, en la primera microfotografía vemos el CD20, que es el marcador PAM-B, en el cual se ven los folículos linfoides, que son esas estructuras que al topográfico quedaron redondeadas, marcadas en marrón, que vemos que todavía están presentes. CD3, que es el PAM-T, vemos que muestra una distribución bastante homogénea, como en piqueteado, no tiene ningún patrón que sugiera linfoma. Y vemos, no le hicimos CD138 porque se veía claramente los plasmocitos, no tenía sentido, pero sí le hicimos MUM1 como parte del panel de linfomas de bajo grado B, que también marca los plasmocitos, y vemos la cantidad de plasmocitos que hay en el corion, que definitivamente casi que hay más que linfocitos B y que linfocitos T. El CD5 nos muestra un patrón muy similar al CD3, con lo cual también los procesos linfoproliferativos T o la coexpresión de 5 en los B se aleja. Siguiente. Bien, y un poco para ir a mostrarles un poco qué eran esos acúmulos B, que es lo que uno se puede preguntar, si puede ser un linfoma incipiente o no, de repente, o poco representado en la biopsia. Lo que vemos con BCL6 es la presencia de centros germinales, que son totalmente normales. En el BCL2 vemos que la zona del manto marginal es positiva, eso es normal, pero el centro germinal en sí mismo, que es lo del medio, se ve azul porque es negativo, y eso también es normal, eso es lo esperable en un folículo linfoide reactivo. Con CD21 vemos que son folículos verdaderos porque tienen red de células dendríticas. Vemos esas dos estructuras marrones nodulares en los mismos lugares donde veíamos el CD20. Y el KI67 también tiene un patrón reactivo con una marcación heterogénea, sobre todo a nivel de los linfocitos T, pero con un patrón bien reactivo, sin nada sospechoso de un proceso linfoproliferativo BOT. No sé si tienen alguna pregunta de las... No. Muchísimas gracias, doctora, porque esto es parte de la valoración multidisciplinaria donde nosotros tenemos muchas dudas, y creo que un proceso linfoproliferativo en este paciente era uno de los planteos importantes, ¿no?, a descartar, y es muy trascendente. Si querés continuar, Luciana. Bien. Siguiente, Carlos. Entonces, bueno, con el comentario que la doctora pone en la inmunohistoquímica, que ella dice que habría que ver, pero que por la disposición le sugería que era más una enfermedad de Crohn, ahí es cuando lo derivan a mi policlínica. Entonces, como dijo Martín al inicio, bueno, esa era un poco mi cabeza de empezar a pensar en todos los pilares diagnósticos, y lo mencionó también Beatriz. Siguiente. Entonces, cuando recibo al señor, ahí ya llevaba menos dolor abdominal, me relataba que tenía así una astenia, dinamia, anorexia, el peso se había mantenido estable. Yo al examen no le palpé la tumoración abdominal de inicio, y le pregunté y le repregunté si nunca había tenido una historia previa de tener dolores abdominales y diarreas.
pensando, ¿no?, en la enfermedad inflamatoria y si esto realmente era el debut a los 62 años, 63. Siguiente. Entonces, amplié lo que era el laboratorio, ya también pensando en posibilidad de uso de drogas biológicas, por eso fue que en esa también pedí anticuerpos, en donde se destacaba un ANA positivo, un 1,80, y el transglutaminasa era negativo y tenía un péptido aminado de gliadina positivo levemente para un normal de 20 en 25,5. Después del hepatograma tenía un leve aumento de la ALAT y ASAT, que después en controles posteriores normalizó, y bueno, y como tenía esa ferritina alta de inicio, la repetí y también completé el metabolismo del hierro, destacando que el índice de saturación era normal, dado el antecedente que tenía de alcoholismo. Y bueno, y en la siguiente creo que ahí viene ya, ahí va toda la parte de virus y protozoarios, que todo fue no reactivo, y empezamos a pensar en la imagen. Entonces, como decía un poco Jime, de los desafíos del interior. Cuando hicieron la presentación de intestino delgado, yo me quedé con algo que dijo Mauriño, que nosotros, la enteroresonancia está en Montevideo y en este caso el paciente tiene que costear para realizársela, la tiene que pagar él. Entonces ahí la doctora Tessman, que fue la que me aportó las imágenes que no se pudo conectar, que es una imagenóloga de mi generación, un día yo le comenté esa idea. Le digo, ¿será que nosotros podamos hacer una enterotomografía? Y bueno, ella me dijo, en realidad, si bien el equipo no cuenta con las hileras que necesita un tema técnico, podemos intentar darle, de tomar el manitol y el suero bioral, y lo ideal hubiera sido, por vía intravenosa, darle un antiespasmódico para evitar falsas imágenes de las contracciones peristálticas. Por eso ahí en el informe dice que lamentablemente ese día el señor no hubo caso, no pudieron encontrar un acceso venoso, pero sí de las imágenes que pudo tomar, ella me dice que si bien veíese un ligero engrosamiento de la pared del asa delgada ilial, donde está la flechita ahí, a nivel de fosa ilíaca derecha, de corta longitud, había toda una alteración del meso adyacente, y lo que siempre destacó, y es lo que ahora me volvió a destacar que tenía que decir, era que a ella le llamaba la atención un conglomerado adenopático a nivel de mesenterio derecho de unos 28 milímetros, y que, bueno, que a ella le parecía como demasiado para solo una enfermedad inflamatoria. Hay otra imagen, siguiente. Ahí creo que también es para mostrar la parte de intestino. Luciana, si te parece, hacemos una paradita acá, ¿sí? Para preguntarle a Martín y a Beatriz, bueno, ahora con estos nuevos elementos que tenemos, clínicos y paraclínicos, ¿a qué se orientan? Si les parece, por ejemplo, que ya se puede descartar un proceso linfoproliferativo, si podemos descartar la tuberculosis con lo que tenemos o tenemos que esperar el cultivo. Bueno, un poco a ver cuál es la opinión. No sé, Bueno, empiezo otra vez, pero si querés, Beatriz, te dejo vos empezar. Bueno, no, digo, ahí hay algunas cosas para comentar. Primero, el paciente dicen que mejora, no sabemos si en ese interín mejoró con algún tratamiento o mejoró espontáneamente. No, fue espontáneo, solo. Perfecto. O sea que ese cuadro por el cual consulta el dolor cede espontáneamente. Lo otro es que es verdad que un conglomerado adenopático no es lo más característico de una enfermedad inflamatoria, porque en general las adenopatías son más pequeñas, porque son reactivas. Entonces, cuando dicen conglomerado es una cosa que a uno le llama la atención. Lo otro es que en la imagen dicen que la última ciliar está indemne y que ven engrosamientos o una alteración proximal. Y ahí empezamos con las discordancias, ¿no?, entre lo que se ve o se describe en un estudio y lo que muestra otro. Y eso también en relación a lo que el patólogo examina la biopsia que le envían. O sea, no siempre puede haber, ¿no?, otra alteración cercana a ese sector que no se biopsió.
Digo esto porque siempre estos enfermos son complejos y son complicados, y a veces no basta un estudio y una imagen para resolverlo. A veces digo, uno hace un examen y la biopsia, bueno, no da, pero tampoco está en el sitio donde estaba la lesión. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas presentes. Pero por ahora eso. Concuerdo con Beatriz, lo que voy a agregar es lo siguiente, la clínica es fundamental. Nosotros, más allá de la parte de los exámenes complementarios, lo que le llaman paraclínica, el dolor, volver a las cosas básicas, famoso ALICIA, aparición, localización, intensidad, característica y radiación, esto que nos enseñaban en semiología. No es lo mismo cuando el dolor, si el señor te dice un dolor de tipo cólico que apareció hace tiempo, empezar a buscar cosas sutiles hacia atrás. A veces, vos decías, Luciana, de si la resonancia o la tomografía. La verdad que cuando es crisis de dolor, una radiografía directa de abdomen te puede dar tanto o más información que cualquiera de estos métodos más nuevos. ¿Por qué? Porque lo que estás pensando, que si está inflamado, sea cual fuera la causa, y te está produciendo una obstrucción por fibrosis, vas a encontrar niveles hidroaéreos o vas a encontrar algo que te oriente a si el paciente tiene cuadro suboclusivo o no. Y eso lo puedes hacer desde la directa común hasta la tomografía sirve mucho. La tomografía sirve mucho, una lástima que no le pudieran poner el contraste endovenoso, porque el mismo signo que se ve en la resonancia, que se ven los vasos yendo, el signo del peine o el signo se puede ver en la tomografía sin ningún inconveniente. Y ahí sí coincido con lo que te debe haber dicho Mauriño, es que no le creemos a los engrosamientos de intestino delgado. La verdad que muchísimas veces vemos engrosamientos de intestino delgado, engrosamientos de los que se te ocurran, de estómago, y no es lo mismo no se correlacionan con la clínica. Entonces yo iría nuevamente por el dolor, por el tipo de dolor. A mí sí me ha pasado muchas veces de ver adenopatías o adenomegalias en el contexto de la enfermedad de Crohn localizada y difusas también. Y creo que en ese sentido es donde yo insistiría, porque acá y les voy a poner como ejemplo, si vamos a las guías, es muy interesante, de las guías de práctica clínica, por ejemplo, van a las guías de ECO y ustedes están pensando en enfermedad de Crohn, les tiene muy clarito descrito las características, viajes al exterior, contacto sexual, contacto con analgésicos, contacto con diferentes pautas que uno va preguntando y a veces se te da todo tal cual. Que fumó mucho, que consumió AINES, que la familia era judío askenazi, que cuando se te da todo tan claro, vos decís, claro, esto es un Crohn, no hay duda. El problema es que la mayoría se presentan como que todo eso que vos preguntás no está. Entonces, hilar en esos detalles clínicos es muy importante. La directa de abdomen no la descartamos como una herramienta, sobre todo en el contexto del cuadro doloroso. Y creo que por ahí ahora seguimos, si quieren, con el caso. Mira, perdón, aprovechamos ahora, antes de que sigan, cuando hablamos de los antecedentes familiares y de la tuberculosis. En general, también la radiografía directa de tórax, en los casos de las tuberculosis intestinales que hemos visto, la mitad de los pacientes encontrábamos algo en el pulmón. Y esto es un mensaje importante, porque no todos lo van a encontrar, no todos vamos a verlo asociado a la enfermedad pulmonar, pero hay un porcentaje en el que con eso tan sencillo en el interior, donde quieras una radiografía, también te puede hacer sospecharlo. La falta del cuadro de febrícula, de fiebre, los síntomas B y todo lo anterior también es algo bastante sospechoso para este caso en particular. Esa era un poco la pregunta, Martín o Beatriz, si pedirían algo más, si por ejemplo estas úlceras les podrían hacer pensar en algún momento en un citomegalovirus, o por tener citomegalovirus negativos, eso ya ustedes lo descartarían, si pedirían, bueno, les iba a preguntar si pedían la radiografía de tórax, por ejemplo, y paralelamente, si ustedes irían haciendo un tratamiento empírico o esperarían más resultados. Adriana, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Le quería preguntar a Beatriz y a Martín, y aprovecho de saludarlo, que hace mucho que no lo veo con esto del distanciamiento de fronteras. Un beso grande, Martín. Soy Virginia López. Una consulta, ¿la enfermedad de Behçet podría ser una enfermedad planteable en estas úlceras de ilion? Buenísima la pregunta, hola Vir.
La verdad es que es una posibilidad bastante remota. En general el contexto clínico es diferente, pero también para sacarles un poco el temor con este tipo de desafíos. Yo no he visto una sola persona de los grandes referentes de inflamatorias que no se hayan equivocado y metido la pata hasta acá arriba en este tipo de casos. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que hemos tenido más desaciertos que aciertos cuando empezamos a buscar cosas muy raras. Uno debería buscar su prevalencia y tratar de ir a lo más frecuente. ¿Te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar, no hay duda. Pero en el tema de enfermedad de Behçet o buscar el citomegalovirus en el contexto de este paciente, son cosas que yo en principio las dejaría para una interconsulta al clínico sin ningún apuro, por decírtelo de alguna manera. Beatriz. Estás muteada, Beatriz. Ahora sí. No, que quería agregar que con respecto a las imágenes, es bastante frecuente, como dice Martín, que se vean imágenes que después no se comprueban en las endoscopías. Pero también es verdad que eso nosotros, por lo menos, no sé vos, Martín, lo vemos más cuando hay más clínicas de diarrea. Es bastante común que vengan con esos cuadros diarreicos, le hacen la tomografía, pero el dolor se ven engrosamientos que después desaparecen y no se ven en las endoscopías, no aparece nada y quedan catalogados como infecciones. Pero este hombre llamativamente no tenía ni cuadros oclusivos, no sé, hasta ahora, ¿no? Ni diarrea. Era más bien el dolor y la repercusión. Eso es lo que venía así hasta ahora. Y esas imágenes en el ilion, que para citomegalovirus no es la topografía, no, el colon estaba sano y no tenía el cuadro diarreico, una inflamación aguda cuando uno ve más el citomegalovirus. Estoy de acuerdo. Lo que yo decía es priorizar a qué le tendríamos miedo, un cuadro suboclusivo y los detalles clínicos, que es con lo que podemos trabajar. A mí también me pasó, Luciana, de venirme de Buenos Aires, de Ludaondo, de tener todo disponible al interior y empezar a tener que aprovechar los pequeños detalles clínicos. Tenés una antitransglutaminasa, o mejor dicho, un antiglianida 2, que no sé si es IgA o IgG, positivo. Ambos. Bien. Ellos ponen IgA y IgG. Ok. Cuando es así levemente positivo, empiezo a desconfiar y empiezo a pedir dosaje de inmunoglobulina A y empiezo a buscar la biopsia, la endoscopia alta y ver si le han hecho biopsia. Cuando hablo de detalles, está eso por un lado. Y con respecto a lo que recién decías, Beatriz, a ver, volvemos para Virginia. Cosas raras yo empiezo a ponerlas como en segundo lugar, cuando voy descartando de mayor a menor en cuanto a prioridades. Y en cuanto a cómo seguir el estudio, sí, uno podría ya hacer tratamiento. Muchas veces esperamos poner el sello de Crohn, colitis ulcerosa, colitis isquémica, CMV, para empezar a tratarlo, y recuerden que la mayoría de los tratamientos que usamos son absolutamente inespecíficos. Te va bien para una isquemia, como para una tuberculosis, entonces muchas veces lo demoramos por querer tener el diagnóstico y no es necesario. En este caso en particular, si consideramos que es una ileitis o una úlceras en el ilion que le están produciendo tanto compromiso para que tenga pérdida de peso, o ha tenido diarrea y no lo hemos captado en el interrogatorio porque el paciente se acostumbró a ir 6 veces por día al baño y a que sea de color amarillento o que sea de color grisáceo, y hasta que no lo vamos a buscar no lo vamos a encontrar. Y ya si pensamos que es una enfermedad de moderada a severa, bueno, tenemos que hacer algo. Yo creo que apuntando justamente porque lo que viene de la historia es fundamental la clínica, y Luciana ha seguido pila ese tema y todo el tema del tratamiento, me parece que de repente podríamos continuar y creo que se van a generar nuevos comentarios, ¿no, Luciana? Sí. Sí, que en realidad, o sea, el paciente también es un gran minimizador. O sea, como para entenderlo, era un señor que jamás iba al médico, nunca. Y como que desde la primera consulta, yo cuando lo recibo ya venía, que le habían hecho este estudio, el otro, y bueno, a ver, la siguiente, lo tenía como medio entregado. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo me quiero plantear para poder mejorarlo, si, bueno, qué opciones terapéuticas tenía, si me quedaba con que esto era una ileitis y ya en principio había descartado lo infeccioso, o comenzar la inducción con budesonida, 9 miligramos día, o
ir a biopsiar ese conglomerado adenopático para poder definir un poco la etiología. Siguiente, bueno, yo en ese momento me incliné el 11 de noviembre por empezar con el tratamiento médico. Entonces ahí le pedí que viniera la semana, lo controlé, bueno, no, ahí me decía que sí, que estaba movilizando el intestino sin problema, bueno, te veo ahora en una semana más. Siguiente. Eso que en realidad había quedado era, porque en realidad la tomografía, ¿qué otra cosa, perdón, que me quedó? Yo le pedí al señor una radiografía de tórax, nunca se la hizo en realidad, pero la tomografía sí fue de tórax, abdomen y pelvis, y informaban que el tórax no tenía ninguna lesión. Pero bueno, eso fue otra ecografía que le pedí con la misma imagenóloga, que en definitiva me describe que seguían las mismas adenomegalias mesentéricas derechas, pero que el hígado era absolutamente sano. Siguiente. Esas son las imágenes donde ella me muestra la última masa ileal. Siguiente, porque ahora la historia sí empieza a cambiar un poquito. Bueno, cuando vuelve a la consulta ya llevaba 21 días de budesonida y bueno, y ahí en realidad como le empiezo a sacar un poco porque de cómo estaba, porque él como siempre minimizaba, pero por suerte yo reviso la historia y veo que había habido hacía 72 horas una consulta en urgencia sin poder mover el intestino, que expulsaba gases y que eso se había dado en el cuadro de un dolor cólico, en hipogástrico, y le había generado náuseas y vómitos. Ahí lo ve médica de urgencia, que le indica vaselina y que bueno, y que volviera a mi consulta, que era a los 3 días, y ahí había quedado con un dolor intermitente y con la anorexia. Y había tenido una movilización intestinal, pero de vuelta no había vuelto a movilizar. Entonces ahí solicito nuevo laboratorio. Siguiente. Le vuelvo a preguntar también, bueno, otros elementos, no había hecho fiebre, no había ningún elemento infeccioso, la piel no tenía ninguna lesión, y al examen yo no le sentía ningún elemento ni de peritonismo ni de tumoración abdominal, la inspección enoperineal y el tacto eran normales. Siguiente, Carlos. Entonces ahora sí, como decía, hacer como un modo en suma, que ahora la clínica empezó a cambiar. Como que sería un hombre de 63 años, en donde planteo que fue el debut de un Crohn ileal, que en ese momento que lo estaba viendo tenía un índice de Harvey-Brashaw de 6, o sea, como un brote moderado, y que ya llevaba 21 días de budesonida 9 miligramos, pero clínicamente estaba teniendo elementos que impresionaban de un síndrome suboclusivo. Y a su vez habían empeorado los parámetros de laboratorio. Ahí están, ese es el laboratorio, el último que yo solicito antes de derivarlo a puerta de emergencia para que fuera valorado por cirujano. No sé si quieren que paremos aquí. Sí, si quieren darnos, bueno, un poco su opinión, porque realmente hablábamos mucho del tema de la clínica y que es fundamental, y acá la clínica nos habla, creo que a todos nos pasaría a plantearnos, bueno, estamos frente a un tratamiento que no está siendo efectivo, es otra cosa. Me gustaría saber la opinión de Beatriz y de Martín, y abiertos, como siempre, a las preguntas de todos o a los aportes de todos, porque estos pacientes los vivimos todos y es un gran problema, ¿no? Esta historia, que nuevamente, ¿verdad? Ahora sí tiene un dolor, tiene aparentemente un cuadro subclusivo y una prioría clara por el aumento de la PCR, este paciente yo creo que sí que hay que ingresarlo, y yo le repito la imagen, porque digo, algo está pasando, evidentemente la budesonida no fue efectiva y hay que descartar ahora una complicación. Eso es lo que yo haría, ingresamos al paciente en una nueva imagen. Yo No abro la discusión para todos, porque probablemente, digamos, en un cuadro en el cual, por más que sea un
Bradshaw de 6 y me parece perfecto. Una sugerencia también de la práctica es el Harvey Bradshaw, es una excelente herramienta para ir controlando a un paciente que sabemos que es un Crohn y que vamos a hacer un seguimiento ahora la semana que viene, dentro de un mes, dentro de 3 meses. Quizá para la foto del cuadro inicial no sea la mejor herramienta, porque ahí otra vez volvemos a la clínica, es lo que más nos va a guiar. Si tenemos un paciente que ha perdido peso, que está con dolor, que hizo un cuadro suboclusivo, e incluso antes de que ha hecho el cuadro suboclusivo con reactantes de fase aguda acelerada, y no encontramos la causa de esos reactantes de fase aguda, también para ser muy claro, tenemos el paciente que tiene un Crohn leve, que hagan de cuenta que hacen una ileoscopía y encuentran 3, 4 erosiones, y tenemos el paciente gravísimo con estenosis que no podemos pasar y con cuadro suboclusivo. En uno y otro más o menos tenemos claro qué hacer. El problema es este caso, el paciente que está en el medio de esas dos cosas. Y siempre tenemos, digamos, el moderado es donde nos cuesta posicionarnos. La realidad es que por evidencia científica y por guías de práctica clínica, el paciente que ya lo consideramos de moderado a severo, la budesonida pasa a ser una opción no tan atractiva como el corticoide sistémico. ¿Y por qué es esto? Tenemos como cara y contracara. Por un lado, el tema de que vamos a ser más efectivos, más allá de que en Argentina es carísima la budesonida o nos cuesta muchísimo conseguirla, contra la meprednisona, que es relativamente barata y sencilla de conseguir, con todos sus pros y sus contras. Eso por un lado, y por otro lado que uno puede decir, che, pero si todavía no sé qué es, puedo, qué sé yo, en un linfoma la histología no la vamos a poder evaluar si le vamos a poner corticoides. Creo que hay muchas cosas que a partir de la inmunistoquímica nos han cambiado, ya no tenemos tanto miedo. Entonces, en general, yo, si vuelvo para atrás, probablemente hubiera optado por hacer corticoides sistémicos y sacaría el componente inflamatorio de que va a ser. Por supuesto, es más fácil decirlo ahora, entiéndanlo esto como una crítica constructiva, ¿no? Entonces creo que los corticoides sistémicos, y siempre que sospechen un Crohn de moderado para arriba, la budesonida es una opción que no nos gusta mucho, no pareciera ser la que va a funcionar. Entonces uno dice, ahora me quedé corto, y probablemente me quedé corto, quizá viene la opción de internarlo por el cuadro suboclusivo o tratarlo con corticoides sistémicos, o llamar al cirujano y ver en qué situación está de dilatación ese intestino. Y esta probablemente sea una discusión muy importante. Si consideramos que es un Crohn, y es un Crohn relativamente, o un Crohn temprano, ¿vamos a ir a un tratamiento antiinflamatorio más importante o lo vamos a hacer operar? Eso, no sé si vos, Luciana, si sigue el caso, porque quizá ahí debamos hacer alguna salvedad o alguna consideración. Sí, en realidad el paciente está internado y esto, Carlos, a ver, volvé, porque en realidad hasta que yo había terminado las diapositivas, en realidad habíamos quedado en la siguiente. Ahí fue eso, que ingresó al sanatorio, bueno, justamente por relación con un cirujano, y bueno, y el nutricionista, que se le hizo todo el cálculo, lo habían dejado solo con líquidos vía oral y aportes vía oral, porque querían mejorar esa albúmina, porque cuando ingresó, bueno, lo evaluamos, el cirujano decidió que no le iba a realizar una nueva imagen, y que, bueno, estaban a la expectativa de cómo evolucionaba el señor, y hoy me avisaron que movió el intestino. Pero caprino, que también eso era lo que yo quería preguntarte, Martín, cuando tú decís lo de los corticoides intravenosos, fue algo que pensé, ingresado obviamente, que el señor para empezar no quería ingresarse, que ese es otro tema, pero hidrocortisona no. Se me cortó un poco, pero en realidad corticoides sistémicos de la forma que se te ocurra. Él puede tragar, o sea que podrías darle, hasta la meprednisona por vía oral. Ahí está. Podrías ingresarlo, si lo ves, si radiológicamente parece ocluido, podés ingresarlo y hacerle la hidrocortisona endovenosa y estar como muy atento rápido. ¿Rápido qué significa? 72 horas, 2 o 3 días, es como decir, bueno, veo un cuadro que se desinflama, veo un paciente que empieza a recuperarse y te cambia mucho la historia, porque ahí sí, cuando mejora, si no mejora no tiene otra opción, va a ir a la cirugía, pero si mejora, lo mismo creo, y perdóname Beatriz que me tome este tiempo, pero creo esta parte es re importante, la eventualidad de operar en primera instancia a un paciente con una enfermedad de Crohn de Ilion localizada,
versus el tratamiento biológico, que ha sido uno de los trabajos más relevantes para la inflamatoria en los últimos años, ha mostrado que si vos lo operás rápido, al año la calidad de vida es igual o un poquito mejor que con tratamiento biológico. Es como que el año que se pasan tratando de mejorar tienen peor calidad de vida, pero los resultados son más o menos iguales. Yo siempre intento conservar el intestino y evitar la cirugía, pero no ha sido pocas las veces que el paciente me ha dicho, no, mire, yo quiero resolverlo rápido, y otra opción es que a veces poder o no poder conseguir rápido la medicación en tiempo y forma. Entonces ahí la verdad es que a veces esta decisión es compartida entre el equipo, ¿no? El cirujano, el gastroenterólogo, el paciente, y está bueno tenerlo hablado antes de llegar a esa instancia. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo a tal punto, y te agregaría además por qué. Primero porque estamos en un medio donde Luciana, como ven, está un poco, aislada, por decirlo de alguna manera, y dependiendo un poco de que si la voluntad de los colegas que tampoco trabajan allí en el mismo centro que está ella, y yendo el paciente de un lado para el otro. No es fácil, ¿no? Vamos a hacer esto, y nos vamos a reunir, y vamos a decidir, y todo lo demás. Segundo, el señor tiene 63 años, no es un chiquilín de 15, que va a tener toda la vida su enfermedad de Crohn. O sea que yo, por eso, muy a favor de que la cirugía no solo es diagnóstica, sino que puede ser resolutiva. A mí igual me gustaría tener una nueva imagen antes de tomar una decisión, porque a ver la extensión de esa enfermedad, porque todavía me suena discordante lo que le pasa con lo que tenemos. Una cosa es, esto es una enfermedad de Crohn localizada en ilion y nada más, y otra cosa es si tiene algo más extendido, porque tampoco vieron una estenosis puntual, corta, con una dilatación preestenótica, bla, 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 que uno le dice, bueno, esto está ahí y nada más. En realidad todavía me resultan difusas la paraclínica. Entre lo que el paciente dice, lo que se ve en la imagen y lo que se ve en la endoscopía. Y la PCR de 113. Y me está hablando de que hay algo más. Yo digo, bueno, no habrá hecho una colección, no habrá fistulizado, no tendrá algo más. Entonces me parece que una nueva imagen para ir con un poco más de asertividad en lo que vamos a tener, me parece que es oportuna. Beatriz, una consulta. Una consulta, Beatriz. Totalmente de acuerdo contigo que tiene que tener una imagen nueva, definitivamente, porque el cuadro cambia hasta con un síndrome oclusivo y hay que definir bien si hay una estenosis sí o no. Más allá de eso, ¿a vos te parece que hubiera sido importante, antes de llegar a este nuevo episodio, si se quiere, completar la valoración del delgado para definir si había úlceras en los otros sectores más ocultos que te quedan, lo que no llegas por la gastro, o la hubieras dejado por allí? Antes no, obviamente, la situación actual que estamos viviendo, que cambió el paciente, pero cuando vos tuviste esa valoración de las úlceras de intestino delgado de ilion, ¿vos te quedás con que esa afectación es ahí o vas completando en la medida de lo posible, en un medio ideal, con completar el delgado con una cápsula? Yo una cápsula no me animaría, la verdad que no, pero me parece que el estudio, por eso decía desde el inicio, no me cierra, no es el paciente que uno le encuentra una estenosis corta, ¿no? No, es como que en la tomografía hay algo en algún lugar y ganglios, pero no está comprometida la última masa ileal. En la endoscopía, en el colon no hay nada, no me dice nada de la válvula, nada, parece que es una válvula que fuera indemne, y entran al ilion, y entonces en el ilion están las úlceras, ni bien entran. Por eso digo, es como que a mí no me queda la imagen clara. Por eso yo creo que vale la pena repetir algún estudio, un poco para, si uno va a llegar a la cirugía, con un poco más claras las cosas, nada más que eso. Estoy de acuerdo, ideal sería la enteroresonancia. No tenés enteroresonancia, una tomografía, tiene dolor y dolor suboclusivo, directa de abdomen, y hay alguien que dice Lenovo que no alcanzó, que está levantando la mano. Si podés desmutearte para participar. Exacto, era lo que iba a decir.
Sí, adelante, por favor. Tenés que desmutearte. No, lo tienen que desmutear. A ver. Carlos, ¿lo podrías desmutear? Ahora sí. Ahí. No, yo soy hematólogo, internista de allá de Camec también, me invitó Luciana a participar, y tenía justamente, evidentemente, de enfermedad inflamatoria intestinal, que no es una patología tan frecuente realmente para nosotros como internistas, tenía más bien una duda justamente que era si era realmente localizada Lilion en caso de estar confirmada esta patología, la enfermedad de Crohn, y con qué método evaluar, si no se consideraba seguro que estuviera localizada, con qué método evaluar la mayor extensión. Bueno, ya quedó claro que era una de mis preguntas, que la cápsula endoscópica no, y ahora usted, doctor Toro, estaba diciendo que justamente yo pensaba, si se va a hacer una extensión mayor, me imaginaba que tenía que ser enteroresonancia, de la que no se dispone allá en Camec, en Rosario, porque aparentemente con esta tomografía, con toda la buena disposición de la doctora Tesman de adaptarla como para hacer enterotomografía, no sería el estudio ideal. Era un poco una duda más que nada, y un comentario que fue una de las razones por las que Luciana creo que me invitó por el lado de hematología y hemato-oncología, que realmente la doctora Cristiani explicó muy bien la anatomía patológica, y en principio con ese tipo de informe de la inmunohistoquímica, la distribución, hay aparentemente del lado de los linfocitos predominio, por lo menos lo que estaba escrito en los diapositivos de linfocitos T, que no parece corresponder. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Juan Zunino. Buenísimo. O sea, Juan, si yo soy gastroenterólogo y te llamo desesperado, hola Juan, mirá, tengo este paciente que no sé si es un problema linfoproliferativo, esta es la anatomía patológica, no ha tenido fiebre, no ha tenido otras cosas, vos me dirías, no, por acá no vamos por el lado del linfoproliferación. ¿Es así? No, del punto de vista clínico, con úlceras y con dudas del gastroenterólogo, creo que queda la duda del linfoproliferativo. Lo que me parece que es bastante categórico por la descripción de la doctora Cristiani, ahí el anatomopatólogo es fundamental, en la distribución de los linfocitos, la presencia de plasmocitos, toda la descripción de los folículos, de distintos marcadores de inmunohistoquímica, como para realmente alejarlo francamente, sí. Pero eso, previo a la inmunohistoquímica, me parece que es un planteo posible, también hablando de patologías en las cuales es difícil ser experto, que no lo soy, porque son realmente inhabituales. Por ejemplo, un linfoma monomorfo a células T, similar a la asociada enteropatía en el caso de gluten, pero sin de enfermedad celíaca, pero sin enfermedad celíaca, o otros linfomas que realmente son raros, pero que ulcerado uno entraría por esa posibilidad. Yo creo que en este contexto es un diagnóstico que creo que queda descartado, dándole la derecha a la patóloga. Y bueno, lo otro era eso, y la última pregunta, no quiero robar más tiempo porque no estoy resolviendo, si les, en cuanto al avance de diagnóstico, les es de alguna utilidad a ustedes la calprotectina para tomar un avance en el enfoque cuando se está viendo el cuadro clínico. Y nada más. Buenísimo, Juan. Muchas gracias. Susana y Virginia querían también charlar. La calprotectina en el intestino delgado no es la ideal, digamos. La calprotectina nos sirve mucho en el colon y podría dar una ayuda. Lo que pasa es que en este caso ya sabemos dónde está la enfermedad y dónde están las úlceras. Entonces, quizá para cuando ya tengamos el seguimiento puede servir, pero ahora no es algo que nos aportaría en este momento. Susana. Sí, en realidad yo estoy de acuerdo con lo que comenta Beatriz. A mí tampoco me cierra la historia, me parece que es imprescindible tener una nueva imagen y yo intentaría, como fuera, contar con una enteroresonancia. Y también creo que lo que hablábamos, ¿no? La budesonida acá también es cara, Martín, para todos nosotros. La intentamos conseguir en pacientes con ileitis, de repente en ileitis más leves, pero estoy de acuerdo que yo a este paciente, ingresado como está, buscaría realizarle una enteroresonancia y hacer una prueba terapéutica por lo menos de 72 horas con corticoides sistémicos. Bueno,
para ir entonces redondeando un poquito, que es un paciente indudablemente que estamos en tiempo real, ¿no? Porque está internado en este momento y probablemente con Luciana o de repente con Beatriz, que la tiene más cerca, se va a seguir poniendo en contacto. Está internado, lo están viendo los cirujanos. No me dejen afuera, yo ahora con la virtualidad también estoy cerca, si quieren seguimos. Claro, yo encantada. Por supuesto. Lo tenemos internado, lo están viendo los cirujanos, no queda duda de que hay que hacerle una nueva tomografía, ¿verdad? Yo personalmente, capaz que es un error, no sé si el paciente va a tolerar ahora una anteroresonancia, si la pudiera Luciana conseguir para el paciente, porque estaba con vómitos y con un cuadro suboclusivo y necesitamos que ingiera una cantidad importante de mannitol, pero bueno, me parece que por allí vamos, y la duda un poco es cirugía o hacemos corticoides intravenoso, y estamos englobándolo por allí. Sí, creo que sí, que esa va a ser, porque ya les digo, en realidad el cirujano al mover el intestino me dijo, bueno, ahora frenamos un poquito con el tema de la cirugía, así que bueno, le voy a comunicar estas novedades, que en eso habíamos quedado, y bueno, y de pasarlo entonces a prednisona y ver de repetir esa imagen. A la vez, si usamos corticoides, de repente tenemos que tener en cuenta que quizás en breve lo estemos operando, ¿no? O sea que tendría que ser algo de corto tiempo, y si no responde, operarlo, porque después que le pusimos cuantos días de corticoides, como que ya se nos va a complicar más la cirugía, ¿verdad? Sí, lógico. Por eso también, o sea, una pieza fundamental, los nutricionistas que por suerte le hicieron bien el cálculo, todo de la nutrición parenteral que el paciente está recibiendo por el tema de esa hipoalbuminemia que tenía. Bien. Yo creo, Luciana, que si tenemos una directa de abdomen en el contexto del dolor y con el corticoide en la endoscopía se veían las úlceras, pero se pasaba con el endoscopio. Nos da miedo y nos va mal cuando nosotros no podemos ver, cuando está cerrado por las úlceras o hay mucho edema o te cierra. En este caso, en teoría no deberíamos, pero podría estar la posibilidad de la cirugía de urgencia. Ahora, en 2 o 3 días, y si haces menos de 5 días de corticoides y podés definir, tampoco le va a cambiar tanto la historia al cirujano. Perfecto. Lo que Luciana, yo conociendo el lugar donde trabajan, yo trataría de que el señor se quedara allí. Sí, ni que hablar. Sí, porque llevarlo para allá, o sea, están en ciudades distintas, por eso digo, tratar de mantenerlo donde está hasta que esté más o menos resuelto. Sí. Es la idea, sí. Y que él no se quiera ir antes de tiempo. Sí. O sea que dejamos a Luciana comunicada con Beatriz. Muy bien, con muchas Martín, gracias. Que se ofreció a ayudar a la distancia. Muy bien acompañada y apoyada. Y pasamos a algunas situaciones clínicas que nos han mandado para seguir con la actividad. ¿Sí? Por favor, todos, como dijo Martín, el que quiera participar con cualquier situación, estos son pacientes, vamos a tratar además de poner las situaciones que nos mandaron, que son pacientes de todos los días, y la primera es muy de actualidad, y bueno, y nosotros precisamos un poco saber cómo nos vamos a enfrentar a estas cosas. Nos mandaron un paciente, en realidad es una historia de un paciente, hombre, de 20 años, que tiene una colitis extensa de reciente diagnóstico y como fue córtico dependiente y inmunorrefractario, se pasó rápidamente a tratamiento con biológicos. El tratamiento con biológicos fue con una muy buena respuesta, o sea que en realidad en este caso el paciente no es un problema ni diagnóstico ni terapéutico, pero el tema es el de la actualidad, el SARS-CoV-2 y el COVID. Nos llama la madre hace unos días diciéndonos que el hermano de este chico era positivo para SARS-CoV-2.
Entonces, es un chico que está con azatioprina, que está con infliximab, con la cual anda muy bien, con la cual logramos sacar los corticoides, y bueno, y nos pregunta qué hacer y qué medidas tomar. Esto es un poco, sabemos, Martín, que ustedes, como hablábamos al principio, van un pasito adelante de este tema pandemia y aumento del número de casos, o sea que seguramente ustedes han vivido mucho estos pacientes, entonces nos gustaría en principio saber un poco tu opinión y cómo has hecho tú en tu experiencia, ¿verdad? Sí, nosotros somos especialistas en manejar mal las pandemias, somos especialistas en que las cosas nos salgan mal. Bueno, no importa, no vamos a entrar en esa faceta, pero sí nos ha pasado, ya hemos tenido muchos casos. Recuerden todos, por favor, que si les toca esta situación, hay una base de datos a nivel mundial, que es la base de Secure IVD, fácil de encontrar en internet, en la cual uno reporta, muy sencillo, te va pidiendo los datos, porque de eso vamos aprendiendo. Y justamente de esta experiencia mundial y del reporte que hemos ido haciendo de los casos, hay algunas cosas que es importante conocerlas. La primera es el factor de riesgo, más allá de los que ya conocen, obesidad, hipertensión, diabetes, la actividad de la enfermedad es probablemente el factor de riesgo más importante. Por lo tanto, siempre la sugerencia es no suspender la medicación que tiene, que fue exitosa para el tratamiento que tiene. Si le fue muy bien a este paciente, yo no suspendería nada e iría a ver, en el caso del contacto, qué tan caso de contacto estrecho ha sido. O sea, si tuvo un contacto esporádico, si tuvo un contacto famoso sin barbijo, más de 15 minutos frente a frente, a menos de 2 metros de distancia, es una situación, pero en general la que vemos es, esperamos, el tratamiento no lo sacamos, solamente si el paciente tiene síntomas. Y además, ¿en qué nos amparamos? Hoy o en estos últimos días salió una revisión de tips clínicos para el manejo de la enfermedad inflamatoria en el contexto de COVID, y ahí queda bastante claro de que pocas veces suspendemos el tratamiento, que los biológicos han demostrado tener la misma prevalencia de efectos de COVID severo con síntomas severos que la población general, y que además hay algunos trials de los anti-TNF en los cuales se ha utilizado en la etapa de marea de sustancias inflamatorias con bastante buena respuesta. Son case report, no son nada para confiar, pero por lo menos para decir, bueno, vamos a ser muy cuidadosos para sacarle al paciente el tratamiento que lo ha sacado de la situación de riesgo. ¿Alguien levantó la mano? Viviana. Hola a todos. Bueno, yo tengo una consulta que en realidad es una colega que trabaja conmigo que no se pudo conectar hoy y me pidió a ver si les podía hacer esta consulta. Es una paciente de 57 años que tiene como antecedente que hace 7 años se operó de un cáncer recto-timoideo, que recibió cirugía y quimioterapia. En los controles posteriores aparece una estenosis a nivel de la sutura, y después empieza con una fístula rectovaginal y una rectitis en las endoscopías posteriores, con lo cual queda ahí como un diagnóstico de enfermedad de Crohn. Yo no la conozco, pero les voy diciendo lo que me puso. Después la cirugía presenta esa fístula rectovaginal que se opera y recidiva, y a la evolución se hace este diagnóstico de enfermedad de Viviana, perdóname porque no te entendí. La señora fue operada de un neoplasma y le hicieron radioterapia. No, radio no, cirugía y quimioterapia recibió. De un neoplasma del recto. De la unión recto-sigmoidea, sí. Después de la cirugía presentó una fístula rectovaginal que se opera y recidiva. Es en la evolución que se hace diagnóstico de enfermedad de Crohn, ¿tá? Con un tipo estenosante, fistulizante, y tiene muy mala evolución. Está con azatropina ahora, y la pregunta que quiere hacer, está todo el checklist todo pronto, si ella puede iniciar el Inflixi con el antecedente de ese cáncer de colon. ¿Cuántos años lleva de operada? 7. 7 años. Bien. Esto da para, te diría, no sé si tienen 1 hora y media más, pero yo no puedo porque me tengo que ir a otra reunión ahora. La verdad es que lo primero que haría es revisar la primer biopsia de cáncer, porque muchas veces nos ha pasado que ha sido una tumoración de recto interpretado como un cáncer y terminó siendo una enfermedad inflamatoria intestinal.
O sea que ir a lo anterior ya es algo que sería realmente importante. Y suponete que así fuera, es trabajar con el oncólogo para ver el tema de si el tratamiento ha sido suficiente o no, porque digamos, la verdad que el infliximab sería un mal menor ante un cáncer no curado como corresponde. Y no sé si me extendería mucho más. Cuando quieras, Viviana, esto también lo podemos llevar a otra, porque creo que hay otras cosas para hablar. Me parece como muy complejo para resumirlo rápido. Beatriz. No, es tal cual. Si asumimos que es un cáncer y el paciente, el oncólogo te dice que está libre de enfermedad y pasaron 5 años, no tendrías problema para instalar el tratamiento que tuvieras que instalar. Si ahora tuviera una enfermedad de Crohn. El punto es si era un neoplasma en aquel momento y si ahora es una enfermedad de Crohn, y bueno, como siempre, ¿no? Pero si fuera así, y asumiendo que hubiera sido un neoplasma y ahora está libre de enfermedad y el oncólogo te autoriza, le pones la medicación que necesite. Bien, gracias. Lo que me quedó de la otra anterior, lo del COVID, ¿no? Adelante, Porque, Beatriz, comentanos lo que... No, porque digo, el paciente está recibiendo infliximab y azatropina y está estable. Exacto. Y está estable. Y tuvo un contacto estrecho. Un hermano. Un hermano conviviente. Sí. Y tiene un contacto estrecho. Y lo vas a tratar como todo contacto estrecho que no tuvo medidas de precaución. Entonces, claro, el tema es que la madre, obviamente muy asustada, lo que quiere es parar toda la medicación inmunosupresora. Bueno, claro, en realidad, aunque cortara la azatropina hoy, mañana no le deja tener efecto, o sea que no le va a cambiar demasiado. Y lo único es que si mañana tuviera que darse la dosis de infliximab, bueno, esperaría 7 días, los días que tiene que hacerse y hacerse el hisopado, porque tampoco diferirle unos días la infusión le va a cambiar. Completamente de acuerdo. Excelente la acotación. Acuérdate que el 90 y pico % en 5 días, si tuvo el contacto, la gran mayoría lo tuvo. Entonces, que diferir una semana no le cambia absolutamente nada y sacar la azatioprina ahora no tiene tanto sentido. Nada. Yo creo que nada más para hacer un aporte más, porque hace poquito nos pidieron una charla justamente de esto y revisé un poco los datos obviamente que hay, que son mucho trabajo retrospectivo, ¿no? Porque no estamos todavía en fase del prospectivo de muchas cosas. Y es, a mí lo que me quedó y lo que me parece que es un concepto es que el corticoide sí que es un factor de riesgo. Entonces, cualquiera de estos pacientes, si nosotros suspendemos la medicación y caen en la necesidad de corticoides, ahí sí que estamos aumentando el riesgo. Entonces, creo que esto es un elemento que uno tiene que manejar con el paciente, que es lógico que se asuste de pensar que está usando inmunosupresores, pero bueno, uno tiene que saber que esos inmunosupresores también lo están cuidando del uso de otras medicaciones que pueden ser bastante más peligrosas, ¿no? Adelante, Martín, si te... Sí, es que ahí me muero por saltar, por hablar y decirte lo siguiente. En todos los trabajos retrospectivos sale el corticoide como factor de riesgo. Ahora, yo les pregunto a todos los que están acá, si ustedes tienen un paciente con enfermedad, saben que tiene una colitis ulcerosa, y de un día para otro se les pone con 10 deposiciones con sangre, y empieza a hacer fiebre y tiene aumento de deposiciones, ¿qué medicación usan la mayoría de nosotros? El sesgo del estudio retrospectivo es que siempre asocian el corticoide porque es el que más usamos cuando estamos en la situación crítica. Y además, ¿qué hace el paciente COVID cuando empieza a estar grave? ¿Qué es lo que le ponen? Le ponen corticoides. Entonces, el corticoide es para tomarlo con pinzas lo que sale en los datos. Yo me quedo con que el paciente estable, como decíamos recién, y que está en tratamiento, no conviene suspenderle nada porque es más riesgoso tener la enfermedad activa. Y con el uso del corticoide, si es que lo he empezado por actividad, dudo que se lo suspendería o se lo sacaría, quizá intentaría hacer un tapering más rápido, pero nunca vas a hacer un tapering, o sea, en 2 semanas el COVID se te definió qué va a pasar con él. Y va a ser parte del tratamiento, así que... Bien, muchas gracias, Martín. La verdad es que nos sirvió mucho tu aclaración.
Otra situación clínica puntual. Esta es una paciente de 34 años que tiene una colitis ulcerosa distal de 2 años de evolución y que fue córtico-dependiente. Se inició azatioprina, fue resistente a los inmunomoduladores, se empezó con ADA y luego se optimizó el ADA semanal, con una buena respuesta. Desde el día 1, desde el diagnóstico más o menos, la paciente manifiesta que quiere quedar embarazada, ¿no? Se le explica que indudabablemente no es el mejor momento y que hay que esperar a que esté en remisión para quedar embarazada. Hoy, 2 años después, ¿no? Vuelve a hacer el planteo y el planteo se suma, bueno, y si conservo óvulos, bueno, y si quedo embarazada, ¿qué pasa con la azatioprina y el adalimumab que estoy tomando? Entonces, un poco era eso. Sobre todo, intentamos sacar la azatioprina, dejarla solo con el adalimumab, mantenemos el adalimumab siempre pensando en una paciente en remisión, ¿verdad? Y, mantenemos el adalimumab todo el embarazo. ¿Empiezo? Empezá. Primero digo que antes de que quede embarazada, saber que está en remisión. Eso, hacer una endoscopía y saber que está en remisión para que empiece su embarazo en remisión. Segundo, tuvo una colitis distal, pero que dio mucho trabajo, porque por algo llegaron a optimizar el adalimumab y todo lo demás. Entonces me parece que eso lo tiene que tener en cuenta, porque si en algún momento esta chica tiene un empuje severo y llega a tenerse un gran, puede ir a una colectomía. Entonces siempre hay que decir, bueno, así estamos bien, y es lo mejor que puede pasar para su embarazo, que siga así. Así que me parece que la medicación que la tiene que mantener. La azatropina es lo que habría que ver, si vale la pena 2 años después, si está en remisión con adalimumab, si vale la pena que siga o se puede suprimir. No está contraindicado en el embarazo. O sea que si ella por alguna razón se la tuvieron que dejar, que no sé cuál es, pero bueno, si por algo se la dejaron y la tiene que seguir, que la siga. Pero si se la pueden sacar, mejor. Y lo otro que me parece muy interesante es de lo de conservación de los óvulos, nunca está de más. Porque si esta chica hay que hacerle una colectomía en algún momento, no sabemos si se va a embarazar ahora, si va a embarazar en 5 años, cuándo se va a embarazar, qué es lo que va a pasar en su futuro. Digo, se puede hacer después también, ¿no? Digo, tampoco hay que enloquecerse, después se puede hacer una toma de óvulos, después se hace una fertilización, o sea, todo se puede hacer. Creo que lo que hay que darle es tranquilidad. Completamente de acuerdo, nada que agregar ahí. La medida que puedo, últimamente ya no suspendo nada en el embarazo cuando está en remisión. Bien, bárbaro, muchas gracias. Ella en realidad acaba de estar, al optimizar el adalimumab, recién ahora está respondiendo al tratamiento. Al inicio de la pandemia se hizo un intento de retirar el ASA y no se sabe si fue eso o no, hizo como un empuje allí y por eso se decidió dejarlo, pero bien, muchas gracias por las respuestas. No sé si alguien más quiere levantar la mano y poner alguna duda. Creo que estamos en tiempo como para ir cerrando. No sé si Martín, Beatriz quieren hacer algún comentario. Reforzar lo que dijo Beatriz recién. Si vas a hacer algo, no vas a hacer calprotectina, vas a hacer una rectoscopía o una colonoscopía para estar seguro que estás en remisión. Como este es el caso en el cual, para buscar el embarazo, quiero tener todas las herramientas controladas en lo posible. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces con Adriana les damos las gracias a todos por participar. Sabemos que diciembre y de un año de pandemia no es fácil seguir en las actividades académicas y de aprendizaje, pero bueno, todos lo precisamos y aquí estamos.
Me parece que se puede sacar mucho y que por suerte tuvimos a Martín y a Beatriz dándonos todo como siempre hacen. Así que les agradezco mucho. Martín, saludos a vos por allá. Muchísimas gracias a todos. Me encantaría estar allá, no estar acá, pero bueno, en otra oportunidad espero que sea. Bueno, pero ya diste tu palabra de que estabas virtualmente, así que contamos contigo y muchas gracias a los dos, muchas gracias también a Luciana Gracias a y a ustedes. los médicos que están compartiendo el caso, que aprendimos mucho con él. Y Susana quiere decir algo. No, yo solamente también quiero agradecerles, como siempre, bueno, a las coordinadoras que estuvieron bárbaras, a Beatriz, que siempre está al lado nuestro en todo lo que la necesitamos. Martín, sos parte de nuestra casa hoy, así que agradecerte. Luciana, felicitarte por el caso, por la presentación del caso y por cómo enfrentaste vos todo esto, y la presentación me parece que estuvo excelente. Quiero aprovechar a felicitar a que tenemos una nueva presidente de la Sociedad de Gastroenterología. Tuvimos las elecciones hace poco, así que quiero aprovechar a felicitar a Virginia López y a toda la nueva comisión directiva, que el año que viene estaremos haciendo el cambio de autoridades. Nada, decirles que el 14 de diciembre nos estaremos comunicando con todos por mail. Lamentablemente este año... Qué linda novedad que me has dado, Susana, no sabía lo de Virginia, grande, Vir. Sí. Nosotros estamos este viernes asumiendo en la Sociedad Argentina de Gastro, por supuesto, como siempre, trabajando en conjunto. Ahí está Eduardo Gutiérrez aquí mandando saludos. Así que cuando quieran, estamos en contacto. Bueno, así que seguiremos trabajando con Virginia el año que viene. Y bueno, el 14 de diciembre, feliz día, se los digo ahora a los que están conectados, del gastroenterólogo. Ya nos estaremos comunicando con ustedes por mail. Y nada más, agradecerles a todos la presencia, agradecerle a Carlos que hizo de esta conexión y a Cecilia, nuestra secretaria, que estuvo presente a lo largo de toda la charla. Gracias a todos y nos estamos viendo. Creo que Virginia quería decir algo, está levantando la manito. Agradecerles mucho a Susana, bueno, el aviso, y a Martín, y seguramente vamos a poder trabajar en conjunto, va a ser un placer. Muchas gracias por todo, muy linda la actividad. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao.